Vamos a hacer ahora un examen de admisión que viene de la uni. Por acá vamos a colocar la ecuación. La ecuación x, la ecuación x más x al cuadrado más 3x sobre x 5x más 12 igual a m menos 1 por abajo sobre m más 1 en x. Tiene raíces opuestas, signos opuestos, perdón, quiere decir que la suma de raíces pues te va a dar 0. El mismo valor absoluto da las siguientes proposiciones. A ver, por acá dice que m, tenemos que encontrar el valor de m, puede ser menor que 3, m puede variar entre 2 o 6, y m puede variar entre 5 y 6. Tenemos que colocar cuáles enunciados serían pues correctos e incorrectos, y de ahí marcamos pues nuestra clave. Puede ser solo 1, puede ser solo 2, puede ser solo 3, 1 y 2, o puede ser 3, 2 y 3, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este problema? Simplemente vamos a tratar de despejar convenientemente. La solución, aquí el tema es sobre ecuaciones cuadráticas. De enunciado tenemos lo siguiente, que las raíces son simétricas, ya que son signos opuestos. Es decir, que si x1 fuese igual a x2 sería igual a menos a. Entonces, la suma de ambas raíces tiene que darte ¿cuánto? Tiene que darte el valor de 0. Ahora, de la ecuación, tenemos lo siguiente, x al cuadrado más 3x sobre 5x más 12 igual a m menos 1 sobre m más 1. Ya. Como abajo y arriba veo variables, voy a tratar de simplificar la expresión, simplemente restando miembro a miembro el valor numérico de menos 1. Restamos menos 1, tenemos x al cuadrado más 3x sobre 5x más 12 menos 1 igual a m menos 1 sobre m más 1 menos 1. Como tenemos esto, procedemos a operar el 5x más 12 por menos 1, lo que sería m más 1 por menos 1. La parte de acá sería 5 menos 3, 2x menos 2x menos 12. Ya menos 2. 5x más 2. Acá sería m menos 1 menos m más 1 sobre m más 1. Comenzamos a operar convenientemente. Y tenemos lo siguiente, x al cuadrado menos x menos 12 sobre 5x más 12 igual a menos 2 sobre m más 1. Vamos a en aspita, ahí sería menos 2 por 5, sale menos 10, menos 12 por menos 2, sale menos 24. Solamente hemos operado en aspa. Luego de operación en aspa, bueno, tratamos de ordenar convenientemente m más 1 por x al cuadrado más m menos x que pasa para acá. Sería 10 menos 2 veces m más 1 por x, menos 12 por m más 1, ahí está, más 24 igual a 0. Como tenemos ya esa expresión, ahora vamos a ver con lo siguiente. Tenemos por acá una ecuación cuadrática cuya variable es el x. Bueno, el coeficiente aquí sería m más 1, este sería como una x cuadrado, este sería como un bx menos, todo eso sería pues como un c. 11. Ahora, para hacerlo un poco mejor el análisis, hay que recordar que si yo tengo una ecuación cuadrática igual a 0, igual a 0, en este caso la suma de raíces es igual a 0. Y si la suma de raíces te da 0, quiere decir que esta expresión entre la primera va a ser igual, bueno, la suma de raíces va a ser igual a 0. Entonces, reemplazamos, ya que por tanto la suma de raíces tiene que ser 0, sería, acá sería menos 10 por menos 2 m más 1 sobre m más 1. Ese corresponde a la suma de raíces. Bueno, en la parte de acá creo que está sencillo. Ya sabemos que m más 1 no puede ser 0. Por lo que estaría representado que lo de arriba debe ser igual a 0. Entonces, 10 menos 2 por m más 1 sobre m más 1. Ahí está. Entonces, aquí el m nos sale igual a 4. Sí, porque sería menos b entre a. Lo que está en la parte de arriba, pues igual a 0. Autorizamos cada proposición. La A sería incorrecta por el simple hecho que bueno,
Acá dice que el m, porque m es 4, no es el menor que 3, sino m es igual a 4. 2 es correcta porque 4 está entre 2 y 6, es correcto. Es incorrecto el número 3 porque 4 pertenece, escriba como así como la ecuación, no se podría dar. Por lo tanto, solo sería lo correcto. Correcto sería solamente 2. Solo 2. Respuesta, ahí sería solamente 2. Solo 2. Entonces, hemos resuelto un problema de examen de admisión UNI. El 1 es incorrecto, ya que es igual a 4, no puede ser menor que 3. La 2 es correcta porque 4 está entre 2 y 6. Y es incorrecto porque 4 no pertenece, correcto, ahí está, 4 no pertenece a la expresión, al intervalo, está fuera de él. Esto sería todo y síguenos para más vídeos.